Nosotros habíamos hecho una introducción a la obra de Olga Hazan, ¿se acuerdan? El mito del progreso, y habíamos tocado en la siguiente clase habíamos hecho un análisis de la obra de Géricault sobre los náufragos o la balsa de El Medusa, para acercarnos a un análisis en un corte me imagino un análisis no en extensión, sino más en profundidad sobre un fenómeno en particular, una obra de este artista en particular. ¿Por qué lo habíamos hecho de esa manera? Porque es parte de la propuesta que hace Olga Hazan. Olga Hazan, en principio, se alinea con una mirada crítica de la historia del arte, ¿sí? Como la que tratamos nosotros de formar, de construir. El mito del progreso, la ideología del progreso, para ella da forma a una historia de los estilos, fundamentalmente en la historia del arte, donde las especificidades del contexto se reducen a un mundo puramente formal. Se destaca esa evolución, ese progreso de los estilos en detrimento y se apoya además en una descripción formal de la historia del arte. El resultado final es una descontextualización que ha promulgado o ha empujado sobre todo, especialmente la museística, y luego también de la mano de la historia del arte, desencadenando sobre todo un discurso erudito sobre la historia del arte, ¿sí? Ambos fenómenos o ambos aspectos, la museística y la historia del arte, van a desembocar en un discurso erudito sobre el arte y la historia. Todo esto que está describiendo Hazan sobre el mito del progreso, la ideología del progreso, y los inconvenientes que tiene para una comprensión del fenómeno del arte en la humanidad, va de la mano del análisis de el papel central que se le otorga a Occidente. ¿Sí? El investigador del relato del progreso en la museística y la historia del arte, quien ha, digamos, desarrollado especialmente estos dos aspectos, es Occidente. Ese es el planteo en general, es un resumen que estoy haciendo de la obra de Hazan, pero la idea clave es esa. Tanto la museística como la historia del arte son protagonistas de este proceso. Lo habíamos visto en aquellas líneas genealógicas, en las líneas de desarrollo, de progreso de la historia, varias gráficas que demostraban justamente esa representación y esa construcción que tan bien, tan fácilmente nos permite hacer una comprensión de ese discurso sobre la evolución de los estilos, ¿sí? Olga Hazan se va a preguntar entonces cómo realizar o cómo pensar una historia del arte que no sucumba a este mito del progreso, a esta idea fuerte del desarrollo y la evolución a través de estilos, como se presenta en la museística y la historia del arte. Y lo que va a decir es que el primer punto a tener en cuenta es que la interpretación de las obras debe ir más allá de todo juicio de valor estético, ¿sí? Es decir, la elección de las obras debe divorciarse de esa presentación de grandes genialidades, tanto en obras como en autores, como en movimientos, corrientes o estilos, ¿sí? Alejarse de ese
de la supremacía del juicio del valor estético para presentar una historia del arte que pueda justamente dejar atrás el mito del progreso. Si se vuelve de alguna u otra manera a los juicios de valor estético, indudablemente se volverá a plantear una jerarquía y una sucesión de jerarquías volviéndose a dar un paso atrás hacia justamente la instauración del mito del progreso. Y lo otro, sin lugar a dudas, es la recontextualización, ¿sí? La observación de las intencionalidades y de las recepciones de las obras, de las actividades de los artistas, de los contextos artísticos o de los mundos artísticos, para poder justamente evitar ese fenómeno del mito del progreso. Eso indudablemente lo asocia, ¿sí?, a una, podríamos llamarle, microhistoria del arte, ¿sí? No lo dice con estas palabras, pero lo podríamos ejemplificar de esta manera, lo podríamos explicar así. Es decir, que cuando la historia del arte intenta hacer una descripción de los grandes procesos, ¿sí?, y todavía no se ha deslindado de las ataduras con las jerarquías y los juicios de valor estético, entonces cae de nuevo en la idea del progreso. Por lo tanto, cree que las interpretaciones sobre las obras, las relecturas, las múltiples lecturas sobre las obras, ¿sí?, y sobre las recepciones, es decir, cómo lee el público, cómo se conmueve, cómo se ve sensibilizado, qué interpretaciones produce en ese público, es quizás la metodología de la historia que propone Hassan, ¿sí? Y entonces nosotros la vez pasada lo que hicimos fue eso, ir hacia una obra en particular que podría tener una lectura. Nosotros dimos una particular, ¿sí?, en la que veíamos intencionalidades del autor, de Géricault, como recepciones determinadas de esa obra en los contextos en que se había presentado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos del contexto de la restauración, del fortalecimiento de los espacios de exhibición, del papel del Estado que se había instaurado desde la aparición de las academias reales? Recuerden que la aparición de las academias reales, tanto en la mayoría de los estados europeos, son, digamos, instrumentos de perfeccionamiento del buen gusto dentro de las definiciones y las consideraciones de la cultura europea. Es decir, atender a cómo se desarrolla la actividad artística para que esa actividad represente el buen gusto y no se desvíe hacia ningún camino inesperado que lo aleje de la tradición, de los, digamos, ejemplos sobresalientes de la cultura europea, sin lugar a dudas. Y entonces esa academia había comenzado a tener un papel destacadísimo en el siglo XVIII y lo va a seguir teniendo en el siglo XIX. A esto se le suman los salones, lugares de exhibición, de selección de obras, a través de qué, de la aplicación de juicios de valor estético que justamente apuntalen
a ese camino hacia el buen gusto. Así que así se va conformando ese contexto del siglo XIX, de la mano, sin lugar a dudas, del papel cada vez más importante del crítico de arte, que en ese marco de las exposiciones, de los salones, luego de las exposiciones universales, va a tener cada vez una mayor importancia, un mayor peso. Y su papel como crítico va a entrar en una disputa con la academia. Las selecciones que haga la academia, los criterios que maneje o deje de manejar, van a estar siempre en el ojo de la tormenta, en esta confrontación con los críticos, que también le van a reprochar si se aleja o si se vuelve demasiado una academia demasiado tradicional o demasiado cerrada a las tradiciones. Tradicional siempre es porque justamente lo que trata de hacer es cuidar la tradición, ¿no? Y para esa primera mitad del siglo XIX, esa es digamos, el panorama, ¿no? Los que adquieren especialmente un protagonismo van a ser el Estado adquiriendo obras, además de estar guiando los desarrollos del arte, y un público privado que asiste, un público burgués o de la alta burguesía fundamentalmente, ¿sí? No pensemos en algo muy popular, más bien que de las clases más altas, que son los que, digamos, se relacionan y conectan con estos mercados. Yo hoy traigo una pintura en este ejercicio, ¿no? de evadir el juicio de valor estético, de ir más allá de ese juicio, en realizar una interpretación, una lectura particular, hacer una observación a las intencionalidades y atender a justamente los aspectos de la recepción. Y la obra que traigo es una obra que seguramente les haya parecido una obra de no gran interés en la obra de Manet, ¿sí? De no gran interés porque las obras fundamentales que toca la historia del arte habían sido especialmente El desayuno sobre la hierba de 1863, que causó un escándalo idéntico a la Olimpia de Manet del mismo año. Las dos obras, tanto El desayuno sobre la hierba como la Olimpia, podríamos decir que dejan atrás ciertas facetas que dominaban en la pintura romántica de un Delacroix, por ejemplo, y presentan una escena como la que estamos viendo ahora, el desayuno sobre la hierba, donde algunos amigos se reúnen y ella aparece desnuda, con total naturalidad, sin alusiones a una figura de la mitología o sin alusión a mitos o fábulas, sino simplemente un desayuno con una señorita que está desnuda. Y esto produce un rechazo por completo, porque carece de toda sofisticación, presenta las figuras con naturalidad, y hasta con un pequeño guiño, ¿sí? La Olimpia de Manet presenta una
una mujer que está seguramente recibiendo o esperando a un amante y tiene todos los elementos, los detalles, las señales, ¿sí?, de la época para decir que esta Olimpia, esta figura no es una figura mitológica, sino una prostituta. La sirvienta le está trayendo un regalo de algún admirador, un ramo de flores, y ella, sin ningún pudor, se presenta a posiblemente el visitante, el espectador de la pintura, y lo mira sin ningún problema. Estas obras eran obras que habían impactado en la sociedad recatada y bien educada en el buen gusto de la época. Todas estas cosas seguramente no estaban bien vistas, ¿sí?, en esa idea del buen gusto, que no era una idea, digamos, exclusiva de la academia, ¿no?, sino que era una idea absolutamente dominante en la cultura burguesa de la primera mitad del siglo XIX. Las costumbres representan la cultura o la alta cultura de las personas, ¿sí? Por lo tanto, asociarnos con esta falta de pudor o directamente el mundo de la prostitución es asociarnos con elementos que no nos representan en el buen gusto. Bueno, Manet se dedica a escandalizar de esta manera sutil a estos buenos burgueses que cuando van a los salones, a las grandes exposiciones, a las grandes selecciones de obras, ven que estas pinturas directamente les pega en la cara. Esto no es lo que esperan encontrar, sino lo que representa la cultura europea. Esto en todo caso es casi una provocación a la cultura europea. En el contexto de los escándalos, las provocaciones de Manet con estas dos pinturas, el Desayuno sobre la hierba de 1863 o la Olimpia, ¿sí?, hay una versión todavía más escandalosa aún. Sin lugar a dudas que estamos frente a una intencionalidad del artista de entrar en una conexión particular con la recepción, con los espectadores, ¿sí?, conmoviéndolos en toda su integridad moral, ¿sí?, es decir, cacheteándolos con esta falta de pudor de una prostituta en el contexto de las bellas artes, en el contexto del buen gusto, ¿sí? Y para peor de esta situación, como les explicaba, Napoleón III de 1855 le da un sesgo universal a las exposiciones a través de concursos de selección de obras, de ahí que aquellos premiados sean considerados las mejores obras del universo, los mejores artistas del mundo. Esto es un salón oficial de París, esto es de 1869, fecha en que es exhibida la obra de Manet que vamos a analizar, ¿sí? El contexto de estas exposiciones es ¿sí?, la caricatura, la crítica, los comentarios a posteriori de las exhibiciones, ¿no? Es decir, estos escándalos que veíamos de Olimpia de Manet o de El Desayuno de Manet producen estos fenómenos de discusión, de polémica, en una sociedad conmocionada por
los avatares, los peligros que corre el desarrollo de la cultura europea y del buen gusto europeo en manos de estos artistas de pocos escrúpulos morales y éticos. Es decir, se sienten realmente en peligro frente a imágenes o pinturas como esta. Y la pintura de la que yo les proponía charlar es esta. Es la ejecución de Maximiliano I en México. Una pintura de Manet. Esta pintura es una pintura de 1868 y que va a tratar de ser exhibida en la exposición de 1869 sobre el fusilamiento de Maximiliano, un usurpador europeo que intentó apoderarse de México y que murió en un fusilamiento en 1867. Esa es la obra que queremos analizar. La obra completa es esta, la pueden ver aquí, ¿sí? Hay un grupo de soldados realizando un fusilamiento de Maximiliano, que aparece con una especie de sombrero mexicano, más acompañado de dos de sus generales en este acto de juicio armado. Manet cuenta un escándalo político. En 1867 un pelotón mexicano ejecutaba en Querétaro al archiduque austríaco que había sido puesto por Napoleón III en ese lugar, en el lugar de apoderarse de México, y a dos de sus generales. Fue una batalla sumamente cruenta que comenzó por 1861. Francia ya había tenido una primera invasión en un episodio que se llamó la Guerra de los Pasteles, pero que cuenta bastante bien, la Guerra de los Pasteles cuenta bastante bien un mecanismo de procedimiento de las potencias coloniales y las grandes potencias, que es la de, a raíz de un fenómeno, digamos, escandaloso, invadir un país, ¿sí? Algo de eso va a ser Estados Unidos después con la guerra con España, en Cuba, con el hundimiento del acorazado Maine, un fenómeno, un suceso muy famoso, ¿no? Los norteamericanos pusieron un acorazado en la bahía de La Habana, lo hundieron, le echaron la culpa a España y entonces le declararon la guerra a España, ¿sí? Después esa guerra terminó con la expulsión de los españoles y todo eso. Y bueno, gracias a esa guerra, Estados Unidos no se queda con Cuba, pero se queda con Puerto Rico y Filipinas, ¿no? Bueno, aquí en la primera intervención francesa se llamó Guerra de los Pasteles porque un francés pastelero reclamó el pago de un trabajo y no se lo quisieron pagar. Así que a raíz de eso y otros sucesos más, pero se le llama la Guerra de los Pasteles por este fenómeno, Francia va a enviar una flota, un ejército, va a invadir México, pero por debajo lo que estaba presente ya en esa primera intervención, como en esta segunda intervención francesa en México, es que México no puede pagar su deuda. Y para entonces las elecciones las había ganado un gran presidente de México que fue Benito Juárez, ¿sí? Por 1861,
y que había llevado a los republicanos y liberales a ganarle la mano a los conservadores y al clero o la Iglesia Católica en México, que eran el ala más, más complicada, más conservadora que existía en la sociedad. El problema que tenía Benito Juárez cuando asumió la presidencia, uno de los problemas que tenía era que estaba el Estado mexicano, estaba hasta el cuello de la deuda externa. Ya habían perdido la mitad de su territorio en manos de los norteamericanos. No era una buena situación para México, como para muchos países de América Latina, ¿no? Por la misma época que Francia va a mandar a su equipo expedicionario a México, había estado bombardeando Montevideo unos años antes, si no me equivoco. ¿Sí? O sea, están en América Latina, están, ¿sí? En una disputa sobre todo con Argentina, con Buenos Aires. Era digamos, el papel que tenían estas grandes potencias era ese, el de adueñarse de territorios si eran demasiados retogados, demasiado ariscos al dominio colonial, como ocurrió con México, ¿sí? Cuando Benito Juárez decide suspender el pago de la deuda. Bueno, ahí ya digamos que las potencias coloniales ya decidieron directamente, Francia, Austria, Bélgica, esos países, apoyar a Francia en una intervención militar. También habría que recordar que gran parte de los conservadores que habían perdido las elecciones frente a Benito Juárez terminaron viajando a Francia a pedir la asistencia del Imperio francés, que ya se sabía que tenía no buenas intenciones con México, y a la vez para Napoleón III adueñarse de México podía significar un modo de apoyar a los confederados en la guerra contra el norte en Estados Unidos. ¿Sí? Todos esos fenómenos se estaban dando entonces, así que imagínense que la idea de que el pedido de ayuda de mexicanos conservadores para que Francia invada México, ¿sí? Tenía una cantidad de razones, entre comillas, y no solo unos pasteles no pagados, sino que había tema de la deuda, tema de la guerra de la guerra de secesión norteamericana, también los intereses de Francia, que veía la posibilidad de transformarse en una verdadera potencia colonial, en una gran potencia colonial, y que con intereses que no se remetían a México, sino que abarcaban gran parte de toda América Latina. Y esta expedición terminó, muy mal para Benito Juárez, que tuvo que escapar. Benito Juárez decide hacer una larga marcha en carreta, llevando todo su estado, todo el estado, ¿sí? En carretas, desde la capital, desde Ciudad de México a Puebla, de Puebla a otro estado, no recuerdo los nombres de las distintas ciudades por las que va pasando Benito Juárez, cada vez más al norte, ¿no es verdad? Cada vez más cerca de Estados Unidos, que en algún grado le ofrece una ayuda. Su esposa, que hay una historia con su esposa y los hijos que tienen que emigrar a Estados Unidos también, sus hijos mueren en Estados Unidos. Bueno, es una situación muy complicada para el gobierno de Benito Juárez, pero lo importante es que el gobierno no desaparece, ¿sí? Se mantiene.
Esa larga marcha de carretas permite trasladar el gobierno de una ciudad a la otra. Y eso, bueno, en cierta manera le permite perdurar, ¿sí? Más allá de que el ejército francés termine ocupando gran parte de México. Este es Maximiliano, que le habían ofrecido el honor de dar la cara en la usurpación colonial de Francia y las demás potencias europeas, pero que fracasaría estrepitosamente en 1867. La primera incursión francesa en México, ¿sí? Aquí es una pintura con el bombardeo de una fortaleza mexicana. Esta es los voluntarios austríacos que iban a combatir a los mexicanos. Esto es una imagen de el comando de generales que llevaron, y el mariscal francés, que llevaron adelante la conquista de México. Esto es una legión belga que participaron junto con Francia y los Habsburgo en esta conquista de México, soldados extranjeros que también participaron. Estas son las tropas austríacas en México. Obviamente que no era una cuestión solamente europea, francesa, era europea, ¿no? Claro que otras potencias como Inglaterra van a jugar un papel ahí de, bueno, no ven con buenos ojos que Francia se quede con México. Ya había intercedido en la primera intervención francesa. Inglaterra, Estados Unidos no le conviene, al norte de Estados Unidos no le conviene, y cuando el norte, ¿sí?, vence al sur en la guerra de secesión, definitivamente la situación de los franceses en México se ve bastante comprometida. Los republicanos, el gobierno republicano de Juárez va a reconquistar todo México, y este usurpador austríaco Maximiliano va a caer en manos del ejército mexicano. ¿Sí? Y aquí podemos ver el final trágico de Maximiliano. Y todos pensaríamos que lo que estamos viendo es la ejecución de los mexicanos a Maximiliano, pero no es así. Y les voy a explicar. Obviamente hay una conexión, ¿sí?, una referencia a los fusilamientos de Goya. Manet es un gran admirador de Goya, un gran admirador. Ha podido ver algunas obras de Goya, ¿sí?, y tiene una gran admiración por este pintor español, que en este caso lo vemos en la representación de los fusilamientos del 3 de mayo de 1808. Goya, un admirador de la Ilustración francesa, pero también un moderno que se desencanta de que el ejército francés, representante de esa Francia ilustrada, ocupe su país, ocupe España. Podríamos establecer una comparación entre los fusilamientos de los franceses al pueblo de Madrid el 3 de mayo, hecho por Goya, con la obra de Manet, el fusilamiento de Maximiliano. Pero en realidad la intencionalidad no tiene nada que ver. La intencionalidad aquí
en el caso de Goya, es la de presentar un héroe coral. ¿Sí? Aquí el héroe no es una persona. Aquí el héroe, el mártir, la víctima del fusilamiento, es un grupo de personas. Es el pueblo de Madrid, ¿sí?, que va en una sucesiva oleada muriendo frente a los fusiles de unos muy tapados y oscuros soldados franceses. En el cambio, en el fusilamiento de Manet, el héroe único protagonista es Maximiliano. Pero la intencionalidad de los dos artistas es completamente distinta, decimos, ¿sí? Porque la obra de Goya es una intencionalidad humanista, que rechaza la guerra y se solidariza en la tragedia del pueblo de Madrid. La diferencia es abismal. Incluso en la obra de Goya podemos ver, creo que son los techos de un convento en Madrid, ¿sí?, como testigo incólume, testigo que no se mueve, que observa esta ejecución, ¿sí?, sin hacer nada. Y hay un testigo en la pintura justamente de Manet, que la podemos ver aquí encima. Les voy a mostrar un detalle de esas personas que aparecen arriba del muro. Es esta pintura. Casi podría ser una pintura de Goya. Este fragmento de la pintura del fusilamiento de Maximiliano podría ser una pintura de Goya. Pero aquí no es un espectador, digamos, como era el caso del convento que aparecía atrás en Goya, es decir, que no hace nada, es un espectador testigo de los hechos, ¿sí? En el caso de estos espectadores del pueblo mexicano observando la ejecución de Maximiliano, no observamos una especie de algarabía por haber terminado con este usurpador venido de Europa, ¿no, verdad?, sino como una observación. Fíjense la actitud de la mujer al centro, tomándose la cabeza. Hay otra persona que está a la derecha, apoyado, observando. No hay una exaltación, no hay grandes emociones, como no hay grandes emociones en el resto de la pintura, ¿sí? En el resto de la pintura casi hay una entrega de Maximiliano al fenómeno de la ejecución. Incluso se le critica por entonces a Manet la falta de empatía que tiene con Maximiliano, ¿sí? Es decir, esto es de una enorme tragedia, de una enorme... es un drama para Francia, ¿sí? Para Francia es un drama que una posibilidad de crecimiento imperial se desvanezca tan rápidamente, ¿sí? Desde 1867. En 1867, en un año, ¿sí?, desaparece toda posibilidad de un imperio extendido sobre México y América Latina. De ahí que el primer boceto que hace Manet, el primer boceto para esta pintura, que planifica exhibirla en los salones, es esta donde soldados mexicanos abren fuego y la humareda no
permite observar, ¿sí?, las víctimas del fusilamiento. Hay un personaje a la derecha que está cargando su fusil. Es la idea de que hay un encargado, un soldado que va a ser encargado de terminar con la vida de aquellos que no fueron, no murieron definitivamente, o sea, el darles el disparo de gracia, ¿no? El tiro de gracia, para terminar con el sufrimiento de la persona fusilada. Y es este personaje que aparece a la derecha. El mismo personaje que aparece a la derecha aparece también en la obra de Manet, ¿sí? Les voy a mostrar esta, que está completa, ¿sí? Es el mismo personaje. Pero la gran diferencia entre esta pintura y el primer boceto, se los voy a mostrar de nuevo el primer boceto. El primer boceto es este: soldados mexicanos. Los podemos distinguir por la vestidura, la vestimenta, los pantalones, los sombreros, la cinta blanca en el sombrero, ¿sí? El tipo de fusil. Pero observen bien, quienes están disparando a Maximiliano son soldados franceses. Y esto no es un problema de información de Manet, ¿sí? No es que Manet se equivocó y, digamos, les puso los uniformes franceses a estos soldados, sino que modificó la idea original de su boceto, las pinturas que iban a ser el proyecto para esta exposición, ¿no? Y lo modificó para que quienes ejecutan a Maximiliano sean los franceses, y en particular en la figura que está cargando el fusil para dar el tiro de gracia, retrató a Napoleón III. El soldado que aparece entonces ahí, en ese lugar, a la derecha, para dar el tiro de gracia, el rostro, el retrato usado, no deja lugar a dudas de que es el mismo Napoleón III, culpado por la sociedad francesa de abandonar a su suerte a Maximiliano y abandonar, por lo tanto, la posibilidad de una colonia francesa en México. Hay un detalle que podríamos señalar, el del sombrero mexicano que lleva Maximiliano. ¿Sí? Es el único elemento que podríamos decir, bueno, aquí esto está sucediendo en México, no hay otros elementos que nos puedan describir esa situación, pero sí el sombrero que lleva Maximiliano, en una especie de, bueno, lleva ese sombrero porque se ha transformado en el emperador de México y por lo tanto lleva algo del lugar. Y eso que lleva del lugar es un sombrero mexicano. Pero la forma que le da es Manet en la pintura es una forma particular. La idea original de presentar estos sombreros es más la idea de ver el sombrero en el horizonte de la mirada. En cambio, la perspectiva que le da Manet es distinta. Transforma el sombrero, lo eleva, ¿sí? Y puede producir la sensación de que alrededor del rostro de Maximiliano hay un halo de alguien especial que se entrega a los fusiles. En este caso, franceses. ¿Por qué este cambio en la estrategia de Manet? ¿Qué le pasaba a Manet para transformar o para cambiar a los mexicanos en franceses? Ya sabía que la pintura sobre la muerte de Maximiliano, de una gran repercusión pública, los diarios, comentarios
entre el público, iba a tener muy mala acogida en el Salón de 1869. Muy mala acogida, porque cuando se producen estas derrotas militares, ¿sí? Nadie quiere hacer una especie de recordatorio sobre la derrota, más bien que esas derrotas se dejan en el olvido, pero la idea de Manet es casi como una venganza, en el sentido de que Napoleón III, apremiado por la beligerancia del ejército prusiano, que finalmente con Prusia va a entrar en guerra, ¿sí? Y va a ser vencido, además, en 1870, había reclamado las tropas que apoyaban a Maximiliano para apoyar una posible guerra con Prusia. Así que los 40.000, 50.000 soldados que habían sido enviados para ocupar México los volvieron a embarcar y se los llevaron de vuelta a Francia. A eso súmenle la derrota que venía sufriendo el ejército del emperador ante el avance de los republicanos y del gobierno de Benito Juárez, y la situación que se relataba en Francia sobre Maximiliano era desesperante, ¿sí? Los franceses veían cómo esa posibilidad se venía abajo por la incompetencia de Napoleón III de llevarse el ejército para Francia, por más que Napoleón III tuviese sus razones estratégicas, ¿no?, de defenderse de Prusia, que para entonces ya era un ejército profesional, frente, es decir, de alta profesionalidad, frente a los avances de los republicanos del gobierno de Benito Juárez. Parecía lógico. Sin embargo, para el público todo aquello tenía que ver con la pérdida de la honorabilidad del gobierno francés, ¿sí?, al dejar frente a esos mexicanos la suerte de este buen emperador. Muchos intelectuales, creo que Víctor Hugo, creo que también Garibaldi, pidieron a Benito Juárez que le dieran el perdón a Maximiliano, pero el gobierno de Benito Juárez y la justicia de México decidieron que no. Pero para Francia, para el público francés, esto era la lectura de una derrota, de una humillación, de una falta de entereza desde el poder de Napoleón III. El ala conservadora quedó realmente mal parada en Francia frente a todos estos hechos. Lo que podría haber sido una expansión terminó en una contracción y finalmente, para peor, en la derrota de los ejércitos franceses frente a Prusia. Qué interesante es que cuando abordamos una pintura como esta, ¿sí?, la asociamos a pinturas como El desayuno en la hierba o La Olimpia, podríamos hacer hincapié en el color, en la pincelada, en las referencias a Goya, pero nos perderíamos lo esencial. Manet está mostrando una imagen en la que el ejército francés fusila a su emperador. Retrata en uno de aquellos que les va a dar el disparo de gracia al mismo Napoleón III. Si había alguien que sabía escandalizar con la falta de pudor, como era con la Olimpia, o esta desfachatez de los amigos en un desayuno, era Manet con este fusilamiento de Maximiliano. Una pintura que tiene referencias, ¿sí?, en la pincelada, como les decía yo también, ¿no?, podríamos observarlo, por ejemplo, en el público que está presenciando la ejecución.
referencias, relaciones con la pintura de Goya, ¿no, verdad? Gran parte de esa relación con la pintura de Goya se puede ver expresada en el boceto inicial. Nos ayuda estos aspectos a entender la intencionalidad de la pintura, las relaciones con Goya, o nos ayuda a entender la intencionalidad del artista, ¿sí?, cuando observamos que los fusileros son franceses. Que aquí el fenómeno de la interpretación tiene que estar muy ajustado al contexto, muy ajustado a la construcción de un relato sobre la pintura. Tiene que ser muy particular las referencias que tome en cuenta para la interpretación de la pintura. El contexto negativo en la opinión pública de Napoleón III, luego del fracaso de Maximiliano, más el inevitable o próximo fracaso de Napoleón III frente a los prusianos, ¿sí?, daba en 1869 una opinión pública totalmente desfavorable para el emperador, para Napoleón III. De ahí que las primeras intenciones de Manet sean el suceso de la muerte de Maximiliano, de la pérdida de Francia, pero luego es la indignación, se transforma el dolor por la pérdida de un fragmento del imperio en la indignación por la entrega de Maximiliano en manos de los mexicanos, que podría ser relatado como una verdadera ejecución de Francia hacia Maximiliano. En torno a esta pintura hablamos de las exposiciones, de los salones, de la crítica, de los comentarios y las repercusiones públicas, de las pretensiones de alcance universal del ambiente artístico de la Francia de mitad del siglo XIX, ¿sí? Y entonces, en ese contexto, podemos realizar una nueva lectura, una lectura particular de la obra de Manet, que incluya ese contexto, más allá de todo juicio de valor estético, como proponía Olga Sand, dedicándonos a las intencionalidades. Pero las intencionalidades no las podemos describir, o no podemos conformar un buen relato de las intencionalidades si no atendemos a los contextos, ¿no?, a los contextos generales de la obra, del lugar, del mercado, del público, de la situación histórica. Bien, y ese era el ejercicio que quería hacer hoy con esta obra en particular de Manet.